repetir un segundo para todos, por favor, porque está el doctor Anderson y la verdad que quiero repetir el parte textual. ¿Lo podemos repetir en viva voz y tranquilo, sin correr? Necesito que el doctor escuche acá perfecto el parte que acabas de leer, Cecilio, por favor. Perdón, Pía. No, todo bien. Mariano, politraumatismo por caída de altura, trauma de cráneo grave, trauma cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, fracturas costales múltiples, trauma cerrado de abdomen y traumas ortopédicos menores. O sea, es un cuadro complejísimo de todo punto de vista por su edad y lo va a decir el doctor ahí en el piso, pero lógicamente lo que más preocupa es el problema cerebral, ¿no? Bueno, vos acá lo que uno ha escuchado es la descripción de un paciente que tiene un cuadro realmente muy serio, muy comprometido, porque no solamente hablamos de lo neurológico o neuroquirúrgico por el traumatismo de cráneo, que además es un traumatismo de cráneo grave, sino que también hablas del resto del cuerpo. No solo de lo neurológico, estás hablando de un traumatismo de tórax, estás hablando de un traumatismo, claro, dice que tiene un edema muy grande. Y estás hablando también de un traumatismo de abdomen, más otras fracturas, porque mencionaron múltiples fracturas. Sí. Cuando hablamos de la parte cerebral, cuando hablamos del cráneo, ustedes piensen que uno de los parámetros para poder considerar un traumatismo de cráneo grave es la fractura de lo que protege el interior de nuestra cabeza. O sea, digamos, la calota, que es la tapa del cráneo, contiene nuestro cerebro. Y en el caso de él, están hablando de una fractura de la parte izquierda, quizás de la zona media, que compromete en general el área temporal. Ustedes piensen que están hablando de hemorragias, cuando hay hemorragias o hemorragias aracnoideas, se han comprometido las envolturas del cerebro, que son las meninges. Cuando uno habla de múltiples, porque dijeron varios hematomas intracerebrales, estamos hablando de que seguramente algunos de los hematomas serán por acción directa del golpe y otros serán por la desaceleración de la que provoca la energía cuando uno impacta contra el piso. Cuando vos caes de 3 metros de altura y caes de costado, es muy difícil tener una reacción defensiva. La reacción defensiva es menor en la gente de edad. ¿Verdad? ¿Sabe que se le ve el movimiento del cuerpo? Doctor, una duda de... un tipo que va a caer sin Vos dijiste algo muy interesante. Cuando te preparás para saltar es otra cosa. Sí, señor. Pero vos acá no te preparaste y además caíste de costado, porque si uno cae de frente, igual la gente mayor no tiene tanta fuerza en los brazos, pero él cayó y doctor, el piso... una duda de lo que usted dijo recién de los hematomas o las hemorragias. ¿Eso cómo se resuelve? ¿Se drena? Se hizo una operación. ¿Puede haber necesidad de operaciones? Sí. ¿Es el tiempo que deja que desinflame? Mira, lo primero que tenés que hacer es entender en qué tipo de situación o qué tipo de escenario tenés. Mencionaron que medían la presión dentro del cráneo. Eso se llama PIC, presión intracraneana. Es como que te colocan un tornillo que mide esa presión. Le sumo información, porque esto es información. Esto pasó a las 21 horas, 23:15 ya estaba dentro del quirófano, le estaban poniendo un catéter para medir la presión, así lo explicaba la directora del hospital donde está internada. Cuando la presión dentro del cráneo supera determinado límite, no permite que la sangre entre. Claro. Entonces tenés un compromiso muy importante en la irrigación. Entonces, ese es un parámetro que no puedes superar y es uno de los criterios para una operación. Por otro lado, vos hacés imágenes, hablaron de tomografías. Sí, hablaron de tomografía, respiradores. Ahora lo seguimos porque estoy en vivo en Tucumán, está Agustín. ¿Estoy enganchado? Sí, perfecto. Está Agustín, Cecilio La Pasona, también periodista de Tucumán. Conmovida la provincia, conmovida nuestro país. Ahora, lo que estamos pasando está en la etapa de que seguir estabilizándolo. Sí, doctor. Bueno, acá tenemos todos los parámetros de gravedad de un traumatismo de cráneo. Pensá que cuando hablamos de traumatismos leves usamos la palabra conmoción. Ellos usaron la palabra contusión, que es cuando tenés daño. Contusión cerebral y hemorrágica además, porque tiene varios hematomas. Tiene fractura de cráneo. Cada palabra de un informe de está con hemorragia aracnoidea, quiere decir que las envolturas del cerebro... Páralo ahí, Toro, páralo ahí. Eso que estamos viendo ahí, eso es que tiene... esto, ponémoslo acá, esto. Ahí va. Claro. ¿Sí? Vos pensá, cuando vos tenés
hematomas, cuando vos tenés un impacto sobre el cerebro, no solamente dañás las neuronas, el parénquima cerebral, sino que te llevas puesto gran parte de las arterias. Venga, Al llevarte puestas gran partes de las arterias, pueden ser arterias grandes o arterias pequeñas, sangran y se genera el hematoma. El hematoma ocupa un lugar que no tendría por qué ocupar. Entonces la presión dentro del cráneo aumenta. Aumenta la presión dentro del cráneo, no solo por el hematoma, sino por el edema que se agrega después. Hemorragia. Hemorragia, esto es una hemorragia intraparenquimatosa. Sí, pero además tenés la hemorragia aracnoidea. Aracnoidea. Arañitas. La aracnoides es una de las envolturas del cerebro. El cerebro está envuelto por las meninges, que tienen tres capas. La capa más finita, la que está más pegada al cerebro, y la que tiene más arterias es la aracnoides. Entonces vos tenés hemorragia aracnoidea por un lado, los hematomas intra, todo eso aumenta la presión dentro del cráneo, y entonces no le puede entrar la sangre a la cabeza, al cerebro. Por eso tienen que hacer procedimientos quirúrgicos de emergencia para descomprimir. Esto lo controlan con la PIC, con el tornillo que te contaba. ¿No se reabsorbe solo ese hematoma? Pero tarda mucho. Vos pensás que tenés minutos o un tiempo muy corto para poder proteger la circulación cerebral. Por eso es que hacen esas neurocirugías descompresivas de emergencia, y que a veces se ven obligados a hacerlas por más que el paciente, como contaban, esté anticoagulado, que seguramente el estar anticoagulado jugó para que crezcan más los hematomas que lo que hubieran crecido. Tenía un problema de anticoagulado. Él por un tema previo de salud estaba anticoagulado. Eso conspira contra esto que está pasando. Eso te facilita las hemorragias. La anticoagulación. Una caída sin protección, quizás uno no sabe el piso, porque una vez ve pacientes que caen, por ejemplo, por una escalera de madera, no les pasa nada. Caen por una escalera que es de material. Sí. Fractura de cráneo, daño, porque el material, cuando es tan contundente, no absorbe. Sí, la energía que se proyecta dentro del cerebro depende de la superficie contra la cual uno golpea. Muchísimo define eso. Claro, muy claro. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias como siempre, Doc. Muchas gracias, y gracias por traer el cráneo ahí que da los hemisferios y todo. Gracias. Gracias, doctor Anderson, como siempre. Alejandro Anderson. Impecable. Neurólogo y